Y amén. Hoy vamos a estudiar la palabra y vamos a estudiar algo maravilloso. Dígalo fuerte: somos una habitación celestial. ¿Qué somos nosotros? Oiga, usted y yo somos una habitación celestial. Así como este templo no puede ser utilizado en otra cosa sino solamente en las cosas de Dios, asimismo en nuestra vida. Dios ha apartado nuestra vida para Él. ¿Cuántos se sienten contentos con que Dios los haya apartado? A ver, yo les cuento: 1, 2, el resto están tristes. A ver, ¿cuántos estamos alegres con que el Señor, hermano, nos haya apartado como habitación? Amén. Hoy vamos a estar mirando algo en 2 de Corintios, capítulo número 6, verso número 14. Vamos a hablar de que una habitación celestial somos nosotros. Amén. Somos una habitación ¿qué? Celestial. 2 de Corintios, capítulo número 6, y vamos a leer el verso número 14. Vamos a colocarle mucha atención a esta palabra. O sea, ojalá que usted le ponga mucha atención para que usted le pueda explicar a su hijo, a su hija, o aún a usted mismo. Porque usted sabe que algo que muchas veces calan allí o se destruyen los jóvenes es no saber escoger o no saber guardar algo que Dios les ha entregado. La Biblia dice algo en 2 de Corintios, capítulo número 6, verso número 14. ¿Qué dice el título? Dígalo fuerte: somos. La Biblia dice somos. ¿Cómo es? Somos. No dice la Biblia son, sino somos. ¿Qué dice la palabra? Somos. Se apropia. Mire cómo Dios se apropia de nosotros. Somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Levante la mano, dígale: gracias, Dios, por haberme escogido como tu habitación. ¿Qué somos nosotros? Una habitación espiritual de Dios. Es donde Cristo con su Espíritu quiso alojarse en nosotros. Dice el 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tenéis la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Cuando dice la palabra, dice no os unáis en yugo desigual, lo está hablando en el sentido de un matrimonio. Amén o no amén. Siéntese por un momento allí. Aquí hay una referencia. Queda bonita, ¿cierto? Que es una buena cirugía. ¿Cómo le parece esa buena cirugía? ¿Está bonita? Entonces ahí los muchachos colocaron una manzana con una naranja. Se ve bonita, ¿cierto? Ni siquiera se da cuenta uno de que no compagina juntas cosas. Entonces Dios comienza a hablarnos a nosotros. Hoy vamos a hablar tres cosas importantes. No nos debemos unir en un yugo desigual en el matrimonio, en lo comercial y en lo religioso. La parte de religión. Amén. Comenzamos nosotros a mirar en la parte del matrimonio. Dice la palabra, bueno, somos un lugar especial donde habita la presencia del Espíritu Santo y no podemos descuidar este lugar. Dígalo fuerte: yo no puedo descuidar este lugar. ¿Y por qué no lo podemos descuidar? Porque aquí habita la presencia del Espíritu Santo. Para poderle comparar cómo Dios ve de abominable o cómo Dios no quiere que nosotros nos contaminemos, ¿qué haría usted si en este templo pusieran un bar? Un bar. ¿Usted sabe qué es un bar? O una cantina. ¿Qué haría usted? Imagine que usted entrando a las puertas y viera unos 4 o 5 aquí tomando cerveza. ¿Qué haría usted? Uy, yo creo que lo primero se irían con el pastor. ¿Usted qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre? Esto es un lugar que es para Dios. Esto es físico, pero esto es espiritual. Aquí dice la Biblia que así como es este templo, que es algo físico y que sabemos que la presencia del Espíritu está aquí, claro que sí. La presencia del Espíritu está entre nosotros, ¿cierto que sí? Por eso la iglesia viene. Y por eso cuando usted llega a este lugar se siente cómodo. Y por eso usted siente, hermano, que Dios le habló. Porque es que Dios está en este lugar, ¿cierto que sí? Ahora yo comparando, hermano, eso, usted diría: uy, terrible, sería algo horrible que pasara eso. Pero la misma palabra del Señor nos está diciendo nosotros, verso 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos,
Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Vamos a mirar el primer punto. La palabra nos muestra lo fatal de unirse con un incrédulo en tres aspectos. Dígalo fuerte: fatal. ¿Qué es eso? Es algo fatal, hermano. Cuando hablamos algo fatal, es algo, hermano, que va a ser destructivo. Hay personas que no consideran eso. Y cuando comenzamos a mirar en la parte del matrimonio, los problemas, se van a ver problemas y luchas por buscar a Dios y el mundo. ¿Por qué Dios no está de acuerdo, hermano, en una unión desigual? Porque si lo hablamos en un matrimonio, una persona incrédula y una persona creyente, van a haber dos luchas. ¿Qué es lo que hay? Dígale: dos luchas. Una, la persona querer irse hacia el mundo, y la persona que conoce a Dios buscar a Dios. Pero siempre tiende a ganarle uno al otro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que tiende a ganar uno al otro? ¿Cuántos vieron o alcanzaron a ver el trabajo que hacía el yugo? Hablamos lo de los bueyes. ¿Qué hacían? Si no se colocaban, ¿qué pasaban si no se colocaban los dos bueyes que fueran igual de fuerza? ¿Qué pasaba? Digamos que colocaron la vaca flaca con el buey. ¿Para dónde se llevaba el buey la vaca flaca? Para donde él quisiera, ¿cierto que sí? Entonces, cuando Dios comienza a mostrarnos esto, dice que un yugo desigual siempre va a haber una lucha. Y eso lo vemos, hermano, en los aspectos del matrimonio, de pensar en un hogar. Aquí hablo a los jóvenes, porque los jóvenes tienden, hermano, a tomar malas decisiones. Y hay veces se sufre. Así como dice la palabra de Dios, la raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. También nosotros miramos que la raíz de todos los males en los matrimonios es el yugo desigual en un cristiano. Porque el cristiano decidió tomar mal una decisión. Pastor, pero es que yo ya convertí. Hay veces que le dicen: pastor, yo ya convertí a tal persona. La Biblia dice: por sus frutos. ¿Cómo se conoce una persona? Levante la mano, dígale: por sus frutos los conoce el Señor. Póngale la cintica ahí en 2 de Corintios. Y vamos a ir a 1 de Corintios 7, cuando habla el Señor acerca del matrimonio. Y lo habla, hermano, en que una persona no se debe unir en un yugo desigual. 1 de Corintios capítulo número 7, verso número 39. ¿Qué dice? 1 de Corintios 7, 39. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice 1 de Corintios 7, 39? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero yo quiero hacer un aspecto desde seguido del punto y coma. Dice: pero si su marido muriere, dice acá, libre es casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Yo quiero hacer un énfasis en el último punto, donde dice con tal que sea en el Señor. Amén. Entonces la Biblia dice que para no unirse en un yugo desigual tiene que ser, hermano, con un conocimiento de Dios. ¿Qué dice ahí finalizando el 39? Con tal que sea que en el Señor. Dios aquí está aconsejando por medio del apóstol Pablo acerca del matrimonio. Y acerca del matrimonio dice: mire, la persona se puede casar con quien quiera que sea, pero con tal que sea en el Señor. Significa con conocimiento de Dios. Porque cuando hay un yugo desigual, hermano, más adelante va a haber un problema. Porque hay veces nosotros creemos que la persona que no conoce de Dios va a ser igual de fiel a una persona que conoce de Dios. Yo he visto innumerables problemas, hermano, por casarse en yugo desigual. ¿Cuántas jovencitas se han casado en yugo desigual y cuando se dieron cuenta ya dijeron: ay, yo ya, ¿por qué cometí tal error? Pero porque no consideró que es una responsabilidad. Y no es una responsabilidad por unos días, sino es una responsabilidad ¿hasta cuándo? Oiga, no les escucho. ¿Hasta cuándo? Dígalo fuerte: hasta que la muerte los separe. Mire, hermano, la responsabilidad de lo que uno va a hacer en un matrimonio. En un matrimonio es tan esencial, hermano, uno mirar con quién se va a casar. Por eso dice la Biblia que cuando Dios mandó a restaurar el templo de Jerusalén, que estaba destruido, la Biblia dice que entró y encontró a que todos los israelitas estaban casados con mujeres por allá impías y los había hecho apartar. Y mire la decisión que Dios les dijo a ellos que tenían que dejarlas para poder levantar ese templo.
Si ese fue un consentimiento en la manera del pueblo de Israel, no quiere decir que yo le estoy diciendo, pastor, entonces usted me está dando una palabra, yo la puedo dejar. No. Estamos hablando, hermano, de la importancia de unirse a una persona con quien conoce de Dios. ¿Cierto que sí? Amén o no amén. Entonces, cuando yo miro en este aspecto que dice la palabra del Señor, verso número 39 en la parte B, o ya la C, dice, con tal que sea en el Señor. Dígalo fuerte, porque se conoce la responsabilidad. Un cristiano sabe la responsabilidad que se asume. Un impío no le tiene temor a Dios. ¿Qué pasa con un impío? ¿Le tiene temor a Dios? No. Y la persona quiere unirse porque a esa persona le parece y porque a esa persona le gustó. Pero ¿sabe cómo está pasando ahorita? Que la mayoría de personas, hermano, están demostrando cosas que no son. Los muchachos se están casando viendo a mujeres en las cuales les ven solamente el aspecto físico, pero cuando se acaba el aspecto físico se destruye, se va acabando este templo. Entonces, ¿qué pasa? Allí es cuando se destruye el hogar. ¿Que sí o que no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí o que no? Volvamos nuevamente a 2 de Corintios 6. Y vamos a mirar otro aspecto. Bueno, el unirse en un matrimonio en yugo desigual es un yugo desigual, se tiene que agradar un poco del pecado. ¿Qué pasa? Cuando una persona se casa en un yugo desigual, ¿qué tiene que hacer el creyente? Un ejemplo, si la persona que conoció de Dios se unió a una persona que no conoce de Dios, ¿qué tiene que hacer esa persona? Dígale, tiene que participar de lo que le gusta a la otra persona. Yo he visto hogares en los cuales, hermano, personas que dijeron, no, es que yo me voy a casar, pero yo lo voy a convertir al Señor. Y han luchado tanto que llegó el momento en el cual se derribó, se destruyó ese hogar. Porque la persona que no conocía de Dios nunca quiso conocer de Dios, y lo que hizo fue llevar a esa persona que conocía de Dios hacia el pecado. Por eso la Biblia es muy clara. La Biblia nos dice ¿qué comunión tiene Dios con las tinieblas? Sigamos leyendo el verso 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Es una pregunta, ¿sí lo vemos ahí? Otra vez el 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Y el 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Sabe que esa es una parte importante en nuestra vida? Saber que lo que tenemos nosotros es el templo ¿de quién? De Dios. Pero ¿en dónde es que más se erra? ¿O dónde es que más la persona erra? Cuando va a tomar decisiones en la parte del matrimonio. El primer punto que miramos es en la parte del matrimonio. Se toman malas decisiones. Yo les pregunto, ¿será que hemos visto jóvenes llorando por una mala decisión? A ver, ayúdenme en la iglesia, ustedes que han visto tanto. ¿Sí será que hemos visto, hermano, malas decisiones de los jóvenes? Y que cuando ya menos piense, cuando ya, como dijeron por ahí, metieron las de caminar, y cuando ya no encontraron salida, buscaron encontrar esa salida y salir libre, pero ya no pudieron. Por eso Dios nos muestra esa sabiduría de Dios, de uno mirar las cosas. Amén. Eso lo tenía yo claro, hermano. Cuando yo buscaba a mi esposa, había muchas mujeres. Usted sabe que en el mundo se consiguen muchas mujeres y fáciles. Y por eso es que el cristiano mira el mundo. ¿Por qué mira el cristiano el mundo? A ver, pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Buscar una cristiana o una del mundo? Porque la cristiana, si es cristiana, está fundamentada verdaderamente en la roca, ¿cierto que sí? Pero ¿por qué los muchachos o las muchachas miran otra cosa? Porque si miramos en la parte de una persona conocedora de Dios, ¿por qué mira el mundo? ¿Por qué mira allá afuera? Porque es más fácil. Pero así como llega de fácil, dígalo fuerte, fácil se va. ¿Sí, sabe que Proverbio dice que lo que llega fácil, fácil se va? Y eso es lo que pasa a los jóvenes. Los jóvenes miran las cosas fáciles, pero las cosas fáciles no tienen compromiso, no se comprometen, no tienen ni temor. Entonces fáciles se van. Pero ¿qué miran los jóvenes? Dígalo fuerte, los jóvenes miran la apariencia. ¿Qué es lo que miran ahorita los jóvenes?
La apariencia. Un día yo hablaba en culto de jóvenes acá, les decía, mire, los jóvenes muchas veces miran, tiene ojos amarillos, naranjas, rojos, porque ahora venden de todos los colores, ¿cierto que sí? Ojos. Y el cabello, tan bonito ese cabello, un cabello rojo. Oiga, yo no había visto un cabello original rojo. Pero ahora con tantas cosas, y a lo que ya no tengan plata para echarle al tinte, ¿qué pasa? Se acaba ¿qué? Todas las cosas. ¿Sabe que la Biblia dice que es mejor lo original? Dígalo fuerte, es mejor lo original, lo que Dios ha hecho, que lo que Dios ha creado, porque perdurará para siempre. ¿Cuánto le damos ese fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? Amén. ¿Qué pasa cuando una persona cae en ese aspecto de unirse en un yugo desigual? Se pierde la libertad de Cristo. ¿Qué dice? ¿Se pierde qué? La libertad en Cristo. Ya una persona que conoció de Dios y se unió en yugo desigual, ya perdió la libertad, mijo. Ya no tiene la libertad para buscar de Dios. Ya no tiene la libertad, la misma libertad para buscar y orar y leer la Biblia, ya no la tiene. Quiere decir que está arriesgando su propia salvación. Porque hay personas que se han perdido, hermano. Hablemos de cristianos que un día fueron cristianos, pero el mundo se los arrastró, porque esa persona no fue fuerte. Cuando hablábamos del yugo, hermano, en el yugo el más fuerte era el que guiaba al otro, ¿cierto que sí? Si eso pasaba con el yugo de los bueyes, ¿qué pasaba con los bueyes? Hermano, los que siembran papa, bueno, ya ahora como es tractor. A ver, ¿qué era antes? ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasaba con el yugo? Si se le colocaba un animal más debilucho que el otro, pues quedaban mal el surco, y el fuerte se llevaba al débil. Hermano, en un yugo desigual espiritualmente, el débil se lleva al fuerte. Y si la persona que no conoce de Dios, hermano, es más fuerte, llega con su pecado, llega con su inmundicia, contamina al otro. La presencia de Dios se tiene que ir de ahí, hermano, porque yo no creo que la presencia de Dios se vaya a quedar ahí. Hoy hablábamos con los hermanos del ayuno y le decía, mire hermano, es que a veces se nos olvida que lo que nosotros tenemos es el poder de Dios dentro de nosotros. Hoy uno nomás. ¿Cuántos sabemos que tenemos el poder de Dios dentro de nosotros? ¿Sí tenemos el poder de Dios dentro de nosotros? Amén o no amén. Entonces, hermano, tenemos el poder de Dios y se nos olvida que el poder de Dios no va a todos los lugares. Dígalo fuerte, el poder de Dios, o digamos más fuerte, el Espíritu de Dios no va a todos los lugares con nosotros. ¿Será que el Espíritu de Dios se va con nosotros cuando una persona toma decisión para irse para una cantina? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios se aleja. Por eso cuando una persona toma la decisión de irse hacia el pecado, entonces el Espíritu Santo le dice hasta luego, ya no más. Por eso nosotros tenemos que saber que lo que tenemos es el poder de Dios. ¿Cuánto le damos ese fuerte aplauso, iglesia? Amén o no amén. Hablando del parte del matrimonio, hablamos, ¿qué lleva a un cristiano a escoger por una persona que no conoce de Dios? Uno, lo bonito o lo simpático, la apariencia. ¿Qué es lo que miran? La apariencia. ¿Se ha visto que en este tiempo todo el mundo mira la apariencia? Sí, todo el mundo mira, pero es que ya hay un término que se le ha colocado a cada persona, cómo debe ser la persona del sueño de cada uno. Si hablamos de un joven tiene ya en la mente cómo debe ser la persona de él, porque ya se lo vendió el mundo entero. Si uno dice cuál tiene que ser el aspecto de esa persona, un día hablaba con un joven, me acuerdo que un día, fue a una conferencia y hablaba con un muchacho y tocaba un tema de estos y el joven decía, no, mi muchacha, mi novia tiene que ser ojos verdes, 90, 60, ¿qué? Bueno, ya saben en la medida, ¿cierto? Y si no consiguen esas medidas se frustran. Pero que cuando se le comience a echar tica comidita, cuando comience a darle harta comidita, no echarle, perdone la palabra, que le comience a dar harta comidita, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa cuando a uno le dan harta comida? Oiga, le comienza. ¿Qué pasa si de pronto a la persona que usted eligió le comienza a salir, dicen por ahí una qué? Una llantica, ojalá como de tractomula. ¿Qué va a hacer usted? Porque, hermano, si usted tiene a su esposo, mírelo al frente. ¿Qué tal el día de mañana quede calvo? ¿Qué va a hacer usted cuando vea a su esposo calvo? Que no le vea ni un pelo ahí. Porque sabe que eso es lo que desenamora.
en la parte humana. Porque la parte humana, hermano, ha vendido un precepto, han vendido un panorama de cómo tiene que ser la persona. Por eso es que hemos visto que ahorita han aumentado tantos cirujanos, ¿cierto? Eso, y son plásticos. Porque ya la persona con el tiempo, ya como no la ve de la misma manera, le manda a cambiar cosas. Y le manda a cambiar cosas. Y ya quiere verla diferente. Cuando nosotros, hermanos, Dios nos enseñó algo, que nos enamoremos por el corazón, ¿cierto que sí? ¿Dónde tiene que estar enamorado el cristiano? Por el corazón. Ay, pastor, o sea que yo no puedo mirar eso. Sí, él lo va a mirar, pero enamórese más por el corazón, porque el corazón va a perdurar para siempre. Amén o no amén. Y si tiene el temor de Dios, la va a respetar, ¿cierto que sí? Y si miramos de la parte de la mujer, si tiene la mujer el respeto, hermano, el temor de Dios, lo va a respetar. Pero ¿qué pasa cuando alguien no tiene respeto? Hermano, la Biblia nos muestra, hermano, que un yugo desigual es algo terrible. ¿Por qué tanta destrucción de hogares en estos tiempos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué tanta destrucción de hogares? ¿Sabe, hermano, que yo me he puesto a estudiar por qué la destrucción de tantos hogares cristianos? Porque la mayoría, hermano, se unieron en un yugo. ¿De qué estamos leyendo? ¿En un yugo qué? Desigual. Ya diferente que hayan llegado, que no conocían los dos de Cristo, sí, ya es diferente. Pero una persona que conoce de Dios y comienza a buscar, a ver, busco, ¿qué busco? ¿Qué busco? Hermano, eso me quedó muy claro a mí en mi corazón. Yo trabajaba en la parte secular y veía tanta cantidad de mujeres, pero en mi corazón dije, yo no me voy a casar con ninguna de ellas, porque ellas un día le va a fallar a uno. ¿Cuántas veces me atacaron a mí? Oiga, ¿y usted qué pasa? ¿No se va a conseguir su esposa? ¿Se le va a pasar el tren? Pues no se me pasó, ahí llegó la pastora. ¿Sí o no? Y de todas las maneras afanan a los jóvenes, ¿cierto que sí? Decía el apóstol Pablo, es mejor entonces quedarse solo. Ese era el consejo del apóstol Pablo. Si alguien no tiene mujer, pues quédese así, es mejor así que quedarse mal casado. Porque lo hablaba, cuando hablaba del matrimonio, decía, es mejor que se quede solo de conseguir algo mal. Amén o no amén. Pero hermanos, siempre debemos de seguir lo que Dios nos enseña. ¿Cuántos queremos seguir aquí lo que Dios nos enseña? Amén o no amén. Hablamos de que una persona que no conoce de Dios, bueno, una persona en la parte de un joven o una jovencita, para conseguirse a una persona en pie, es fácil de conseguir. ¿Sabe por qué ahorita las jovencitas se quieren comenzar, hermano, ya a mostrar? ¿Por qué? Dígale, porque le enseñó el mundo. ¿Por qué? Porque comienzan a traer. ¿Usted sabe qué se necesita para traer, hermano, un pescadito, una pirañita? ¿Qué se necesita ponerle en el anzuelo para traer una piraña? Dígale, muy buena carne. No dígale que salado soy yo. Dígale, para traer una buena piraña o un buen tiburón, hay que ponerle buena carne. ¿Y sabe qué es lo que muestran ahora los niños o las muchachas? Carne. Un día hablaba con un joven y le decía, si usted muestra carne, se va a conseguir una piraña. Y esa piraña, hay pirañas que tienen buena muela, ¿cierto que sí? Y solamente están mientras la carne se acaba. Y después de que se acaba la carne y queda el hueso, hasta luego. Por eso usted tiene que mirar, hermano, las niñas, miren a ver si es que tienen mucha muela de pronto el noviocito. Hay que mirarle si de pronto tiene mucha muela menta, porque si tiene mucha muela le gusta la carne. Y sabe que la Biblia nos enseña, hermano, que en Cristo es espiritualmente, buscándolo a Él, el temor a Dios. ¿Cuánto lo podemos creer, iglesia? A ver, yo no los escucho, hermanos. ¿Por qué los jóvenes deben de hacer caso a lo que Dios nos da? Mire lo que dice el verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Dónde está Dios? Levante la mano y dígale, Dios está en mi vida. ¿Cuántos sabemos que Dios está en nuestra vida? A ver, no los escucho. ¿Cuántos sabemos que Dios está en nuestra vida? A mí me llama la atención lo que dice en 1 Corintios capítulo número 3, verso 17. 1 Corintios 3, 17.
para poderles hablar de que nosotros somos el templo. ¿Qué dice 1 Corintios 3:17? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué es nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Sabe qué nos dice la Biblia? ¿Qué somos nosotros? Levante la mano y dígale: yo soy templo de Dios. Pero si yo lo destruyo, Dios me destruye. ¿Sabe que el diablo se sabe ese versículo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que el diablo sabe ese versículo? Claro, el diablo sabe ese versículo. Y como conoce ese versículo, entonces, hermano, lleva a que una persona que conozca de Dios se destruya su vida, comience a cambiar para poder agradar al mundo. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Tantas jovencitas y tantos jóvenes buscando agradar al mundo y no a Dios. ¿Por qué destruyen sus propias vidas? Porque el mismo que lo destruyó se llama Dios. ¿Por qué lo destruyó Dios? Porque no tuvieron cuidado de su templo. ¿Cuántos sabemos que tenemos que tener ese cuidado? Porque somos templo del